Hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí estamos hoy, un día frío, como pueden ver ando ya. Es en mayo, pero increíblemente está lloviendo y aquí la temperatura bajó muchísimo. Pero bueno, estamos aquí relajados, hablando, como siempre. Bienvenidos a mi canal, La Escritora Platicando con Bisbee. Y bueno, hoy hablaremos del tema que pues tanto les he dado largas, pero no les he dado largas. Simplemente hoy hablaremos de ese bendito tema del mobbing cuando yo fui, pues sí, la víctima, es en realidad. Y no es, quiero hacer algunos comentarios porque también hay ciertos tabús o ciertas imágenes, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta ser la víctima, también quisiera decirles. Es increíble, pero normalmente al acosador le gusta ser la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima se ha dicho, se ha estructurado que la víctima es una persona que es muy inteligente o que resalta por algo especial o que tiene... Entonces es como la imagen del súper bueno y el acosador es el súper malo, ¿no? Yo creo que las cosas no son así. Yo creo que no son ni de un lado ni de otro. Ni uno es el súper bueno, ni el otro es el súper malo. Simplemente son circunstancias, sí, son personalidades. Obviamente las personalidades juegan un papel muy importante en esta situación. Y es por ello que les quiero contar mi historia, porque les quiero contar cómo fue que a mí me sucedió, cómo no me di cuenta que era yo una víctima y cómo en qué momento me doy cuenta que sí, había yo caído en la trampa de un acosador, que había yo caído en esa trampa y también decirles el sentimiento, ¿no? Porque el darte cuenta que caíste en la trampa del acosador no es nada bonito, ¿eh? No. Te sientes débil, te sientes engañado y te sientes un poco tonto porque no sabes en qué momento pudiste caer en esa trampa que es simplemente es como la trampa de una araña. Van tejiendo hasta que ya estás ahí y no hayas cómo salir. Es así en realidad. Bueno, daré esta plática seguramente en dos partes, porque bueno, como buena escritora que soy, pues me alargo, ¿verdad? Seguramente. Entonces, pero vamos a comenzar. Todo, todo comenzó realmente. La primera vez que yo tuve un contacto directo con quien sería mi acosador, fue en el trabajo, o sea, bueno, claro, fue en el trabajo, pero primero teníamos un contacto a distancia porque esta persona trabajaba en una oficina en otro país, pero después esta persona viene hacia nosotros y entonces se convierte en mi colega. Entonces, al ser mi colega, pues tenemos más contacto, inmediatamente comienza a hacerme una serie de halagos exagerados, diría yo, y sí me llamaban la atención porque cuando esta persona trabajaba en la oficina de otro país, pues teníamos un contacto profesional, pero no éramos ninguna clase de amistad cercana, como para que tuviera toda la imagen de mi vida y que me dijera que era yo una persona muy valiente, que era yo una persona que había salido adelante y que ese tipo de mujeres eran las que inspiraban el feminismo y cosas de ese tipo que la verdad pues no venían al caso porque no, repito, no teníamos ninguna cercanía, pero bueno, era mi colega. Después, bueno, yo traté de enseñarle, o pues sí, o de acompañar a esta persona en su inclusión aquí en el mundo alemán, porque yo ya llevaba 2 años, 2 años y medio, creo. Entonces, bueno, pues el idioma y todo eso, a pesar de que hablaba y habla actualmente perfecto inglés, pero bueno, el alemán es un idioma un poco extravagante, diría yo, un poco impactante cuando acabas de llegar, ¿no? Pero no es solamente eso. Entonces yo amablemente no hubo mucho contacto y cuando yo tenía algún evento o algo así, porque en ese momento fue que yo me casé con el que es hoy mi marido, entonces bueno, también le invité a la despedida soltera y cosas así a esta persona y no, pues no quiso. Quiero decirles que eso sí, aquí la despedida de soltera, se podría decir así, es bisexual, no es nada de que solamente mujeres o hombres, no, fue pues una fiesta de un goodbye a la soltería con todos mis colegas.
¿no? Entonces, y familias de mis colegas. Fue una fiesta muy agradable, muy bonita que me hicieron y bueno, pues esta persona también, yo la incluí en mi invitación, pero la rechazó, pues se sentía mal. Después me di cuenta que normalmente sí, cualquier relación de ese tipo siempre se apartaba. Pero cuando teníamos algún evento en la oficina, era muy común ver a esta persona hablando con algún otro colega que había sido su colega en el otro país y cuchicheando, hablando de esa persona como, sí, el clásico que está... Y eso a mí no me parecía correcto. También esta persona tenía expresiones siempre negativas sobre la cultura alemana o sobre lo que era alemán y no tenía, o sea, siempre decía que, vaya, ya el alemán, claro, uff, nada más de oírlo porque tenía una facilidad para hablar. Es verdad que sí, tenía facilidad o tiene facilidad para los idiomas, eso es verdad, pero tristemente hay que decirlo, el alemán hay que estudiarlo, o sea, para realmente, o sea, para balbucear mal dicho y para verse mal hablando, pues cualquiera, ¿no? Pero no, para hacer un buen nivel, pues hay que estudiar. Y yo creo que cualquier idioma, ¿no? Merece un buen estudio. Pero en fin, ese tipo de actitudes de, no, yo puedo hacerlo y no querer, pues sí, convivir con el resto de la gente, apartarse, yo la catalogué a esta persona como una persona extraña, simplemente, ¿no? Al momento en que nuestro jefe, porque compartimos en un momento de esta travesía de trabajo al mismo jefe, eh, mm, él renunció a la compañía, entonces la plaza quedaba libre y pues, yo me había dado cuenta que esta persona pues siempre tenía esas aspiraciones o esas ganas de ser jefe. Entonces yo dije, bueno, por mí no hay ningún problema. Yo estaba muy contenta con mi trabajo, con lo que yo estaba haciendo y esa jefatura pues no me atraía para nada porque no tenía eh, ninguna cosa de crecimiento realmente profesional y era algo que me iba a tener muchísimo trabajo por no una gran cosa. Además que sabía yo, y lo tenía muy claro, que en esa empresa se daba solamente a gentes que habían estado en la empresa madre, en la empresa grande, ¿no? De donde venía esta persona, mi acosador. Entonces, bueno, para mí prácticamente el chance hubiera sido cero y tampoco estaba yo inspirada para ponerme a pelear por algo así que además eran 3 tostadas más, ¿no? Entonces, bueno, yo eso sí, directamente le comenté a mi acosador, ¿por qué no? Intentas esa posición, yo sabía que en su vanidad era algo que necesitaba pues yo te apoyo porque yo tengo la experiencia, yo he estado aquí, conozco todo el movimiento y entonces en mí tienes un colaborador que apoyo y pues solamente te pido pues una mejoría, ¿no? Que me des un escalón arriba que me mejores. Claro, nadie va a ser por gratis, es una negociación y era lo que me dedicaba yo, ¿no? Entonces, bueno, no me dijo nada, recuerdo perfectamente ese día, se me quedó viendo así como, sí, un poco arrogante, pero bueno, legal, y entonces me dijo que, no me, o sea, en realidad no me dijo nada, como si no le interesara, como, ay, no, ay, no. Y posteriormente, cuando salió que iba a ser la persona que iba a ser mi jefe, entonces lo que dijo a todos los que estábamos en el equipo es que nunca había concursado para ser jefe porque pues eso no le interesaba, pero el que era el director le había rogado que fuera porque era la única persona que podía hacerlo. En ese momento me pareció un poco exagerado, ¿no? Porque tampoco era una responsabilidad muy difícil, vamos a ser honestos, pero bueno, eso que le hubieran rogado y todo, sonaba ya demasiado telenovelesco, para decirlo de alguna manera, pero fue lo que nos dijo y
yo no me iba a poner a discutir. En ese mismo momento que vino toda esta elección del nuevo jefe y ya que empezaba, yo tuve un problema de salud muy fuerte con mis ojos. Me diagnosticaron glaucoma en los dos, pero claro, como siempre, ya después del diagnóstico hubo la solución y tuve 4 operaciones, bueno, 2 para cada ojo, para decirlo honestamente, pero no te las hacen juntas, ¿no? O sea, obviamente, entonces tuve muchas, muy largas ausencias por incapacidad. Y mientras estaba yo trabajando, claro, con el mismo de la incapacidad y que un ojo estaba sin trabajar y luego el otro sí y así, pues claro, mi vista no estaba completamente bien y tenía yo mucha inseguridad de lo que estaba yo haciendo. En todo ese tiempo, los pequeños lapsos que yo regresaba al trabajo, siempre esta persona, oye, pero está bien, oye, pero es que no se entiende lo que dices, es que no se entiende lo que dices, y no se entiende y no se entiende, siempre era que no se entendía lo que yo decía y que las cifras no estaban de todo bien, que sí estaba yo segura de las cifras, no sé si es que estaban mal, siempre me preguntaba si estaba segura, pero lo preguntaba tanto que claro, me hacía estar insegura, ¿no? O sea, y yo con el problema de los ojos, por supuesto que decía, quizá me equivoqué, y eso desgastaba más mi vista y etcétera, etcétera. La situación se convertía en un estrés que yo no me daba cuenta porque yo me sentía culpable y estaba enferma, o sea, eran las dos cosas. Claro, siempre decía, no, 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 la salud. Pero estando yo en el hospital, le dije, me van a operar mañana, por ejemplo, me estaba hablando al hospital, oye, pero ¿cuántos días te van a dar? Yo en la cama del hospital esperando que vinieran por mí para operarme y esta persona hablándome, ¿cuántos días te van a dar? ¿Pero cuándo vas a estar lista? Pero es que necesito que me mandes este archivo, es que no me lo puedes mandar ahorita, no tienes internet ahí, quizás me lo puedes mandar ya. O sea, estoy en el hospital, me están poniendo la anestesia, o sea, por favor. No, o sea, comenzó con ese tipo de cosas que son incoherentes, pero en el momento, no sé, el exceso de responsabilidad, las ganas de hacer las cosas bien, algo pasa que, claro, todo era de repente amigable, pero bueno, es que no se entiende lo que dices. Eso era increíble, nunca se entendía. Lo dijera yo en español y en inglés, lo que dijera yo, nunca se entendía siempre. Entonces, claro, bueno, también comenzó a criticar mi inglés y mi español también, ¿no? No, que un día me dijo, no sé cómo es escritora si no se entiende nada de lo que escribes, o sea, insultos, en realidad insultos. Bueno, hasta llegó a decirme que no enflacara más porque ya no tenía yo trasero. O sea, unos tipos de insultos que no venían al caso y que, claro, a mí me dejaban desubicada, no entendía bien de qué venían, ¿no? Y después de eso, claro, también vinieron algunas cosas de que, claro, yo trabajaba home office porque estaba en recuperación y no me dejaba mi recuperación, me estaba hable y hable y hable y hable. Entonces yo tenía que tomar la computadora, abrir los archivos y todo. Y luego había preguntas de cosas que no tenían sentido, que proyectos que yo no llevaba, bueno, hasta direcciones de personas. Y para eso me estaba hablando en los días de mi incapacidad. O sea, era un acoso. Pero claro, en ese momento yo me sentía nerviosa, pero no lo comprendía completamente. En ese momento, en esa transición, yo ya estaba dada de alta, regresé a la oficina y bueno, me dijo que yo debía muchísimos reportes. Pero no me acordaba de ninguno, pero claro, con tantas bajas, con tantas idas y venidas, estaba yo un poco desubicada en eso y pregunté a mis colegas. Entonces ellos me dijeron, ¿de qué reporte hablas, no? A nosotros no nos ha pedido nada. Es que dice que todos ya lo entregaron, que soy la única que no lo ha entregado, pero no sé de qué habla. No, pues no. Pues entonces la confronté a la persona y le digo, oye, yo no sé de qué estás hablando, porque es lo que está pasando. Entonces mi acosador, muy fácil, salió y me dijo, es que es especial para ti, es un reporte que solamente tú tienes que hacer. Ok, no, entonces explícamelo. Te lo he explicado muchas veces, pero bueno, está bien. En eso viene el COVID y nos encierran. Entonces, bueno, todo empieza a ser por audio. ¿Qué pasa? Que en ese momento caí completamente en sus garras, porque yo no tenía ya contacto directo o personal con mis colegas, estaban ellos ocupados y la única persona que estaba. Vamos a seguir, tuvimos una pequeña interrupción. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, sí, también me detuve un poco el cabello. No es que haga calor, pero bueno, es que creo que puedo platicar mejor así.
Lo que les estaba diciendo, en el tiempo de COVID caí completamente en sus redes de mi acosador, porque era la única persona con la que tenía contacto. Mis colegas, porque bueno, también era, yo creo que fue, todos estábamos sentados, no estábamos acostumbrados a eso, pues no se comunicaban mucho conmigo y todo era la comunicación. Cuando llegábamos a hablar todos juntos en grupo, era esta persona, claro, el líder del grupo, pues estaba ahí. Entonces no había una comunicación directa y cuando tenía comunicación con mis colegas, después me empecé a dar cuenta que en estos chats que hay ahora online, esta persona, mi acosador, estaba oyendo lo que decíamos. Sí, o sea, realmente increíble. O sea, yo tenía, por ejemplo, una reunión porque todo lo hacíamos, lo agendábamos, pues para que hubiera una constancia de lo que estábamos haciendo en el día, porque se empezaba a hacer el trabajo home office. Y por cierto, esta persona decía que, pues, que no estábamos haciendo nada. No podíamos salir a la calle, no teníamos otra cosa que hacer. Lo mejor que podíamos hacer es estar en la computadora tratando de hacer trabajo, hacer algo, pero siempre decía que no estábamos haciendo nada. Entonces, pues todas las reuniones o cada actividad quería que se estuviera poniendo en el calendario. Precisamente conmigo, después me enteré que a mis colegas no les pedía eso, ¿verdad? Pero bueno, conmigo quería saber si estaba yo revisando algún proyecto, si estaba yo hablando con alguien, si estaba contestando correos, copia en todos los correos. O sea, quería saber exactamente cada instante que estaba yo haciendo. Claro, esto comienza a dar un estrés, sobre todo cuando yo tenía ya en ese momento 12 años trabajando en Múnich, en esa empresa, y 15 años total en la empresa, y tenía yo un puesto de manager, o sea que yo tenía que tomar mis propias decisiones. Y claro, en ese momento estoy con una persona que me quiere sostener, me quiere controlar y ¿cómo me di cuenta que escuchaba las conversaciones? Bueno, muy fácil, porque yo estaba hablando con mis colegas, diciéndoles lo que yo pensaba, bueno, dando, según mi experiencia, lo que se debía hacer, e inmediatamente mandaba un correo o algo de, no, aquí se hace eso, eso, solamente por dar la contraria. Entonces era evidente que había escuchado lo que estaba yo diciendo o mis ideas. Después me di cuenta también que mis ideas las transformaba, pero las llevaba a otro. Comenzó a quitarme proyectos y a darme muchísimas tareas inservibles. O sea, tenía yo que hacer muchísimas tareas, muchísimos reportes que yo sabía que no tenían nada. Repito, tenía yo 12 años en la empresa, entonces yo sabía que era lo que realmente funcionaba y que era lo que realmente hacíamos, y lo otro era simplemente querer atosigarme con trabajo. Claro, yo me empecé a dar cuenta. Y luego teníamos un one-to-one, pero 2 o 3 veces a la semana, aparte de las veces que me hablaba, aparte de los chats inmediatos que tenía, aparte de los correos, o sea, aparte 3 veces a la semana, 1 hora hablando. Entonces, yo empecé a sentir, fue una sensación horrible, porque empecé a sentir como cuando estábamos en el chat hablando, como si estuviera aquí encima de mí hablándome, una opresión. Claro, cada vez que iba a venir el chat o cada vez que me hablaba, que estaba yo en medio de una cosa, me quitaba la concentración. Y aparte, si yo estaba haciendo un reporte o un proyecto, un cálculo específico de algo, me hablaba de otra cosa, perdía yo el hilo, la concentración de eso. Y claro, me hablaba para decirme que me había yo equivocado, que no se entendía. O sea, el argumento era siempre que los reportes que yo mandaba, que las cosas que yo no se entendían, que nadie lo entendía, absolutamente nadie lo entendía. O sea, en 12 años todo el mundo me había entendido, pero en esos últimos meses yo no sabía hablar, yo era inentendible. Era increíble, pero claro, era es abrumador porque te lo hacen, es una cosa, es tan seguido, tan repetitivo, todo que claro, todo lo que te repiten te lo empiezas a creer. Mi estrés se empezó a crecer muchísimo, y claro, mis ojos se empezaron a poner más mal porque mi propio doctor me dijo, el estrés es malísimo para el glaucoma, porque entonces aumenta. Entonces no me lo podían controlar, no me podían controlar la presión ocular y, o sea, todo me empezó a fallar. Me empezó a dar migraña, que jamás en mi vida había tenido migraña. Empecé a tener como eventos de pánico o de estrés donde gritaba yo y casi golpeaba las paredes y encerrada en el COVID, o sea, todo encerrada, sin poder salir. Fue una situación horrible. Entonces llegó el primer
aquí se llama Abmanon, o sea, es como la primera advertencia de que estaba yo trabajando mal, y esa advertencia era porque yo no me había conectado a un audio, o sea, repito, estaba yo en COVID, no podíamos salir a la calle, no podía ir a ningún lado más que al baño o a la cocina quizá, pero bueno, yo había fallado a un audio donde no me había conectado. Y obviamente yo tenía, y por eso, en la siguiente vez que no me conectara, me iban a correr de la empresa. Así decía el documento, o documento oficial por recursos humanos, pues, completamente. Claro, yo vi el calendario, había el calendario ese del que viene de Outlook, que dice eso, y se veía claramente, yo tenía, y como les repito, quería que todo le reportara, entonces yo en la mañana le había reportado con número de tal hora a tal hora voy a hacer esto, de tal hora a tal hora tengo un audio con esto, para este proyecto, tengo este audio para este otro proyecto, y en el audio ese que supuestamente no me conecté, que me habían invitado, le había puesto en copia y le había yo dicho al que había invitado, pues que no era mi tema y que lamentablemente no me podría unir, que si quería que yo me uniera, le agradecería lo moviera media hora, que el señor fulano nunca me contestó, por cierto. Un colega de otro equipo también, él ha de haber pensado, bueno, ¿y esto de qué va, no? Entonces mi acosador hizo como que nada pasaba y me puso ese reporte. Claro, yo cuando recibí el reporte hablé al abogado y el abogado me dijo, bueno, eso es muy grave porque es un reporte ya por recursos humanos, o sea, están ya diciendo que no estás cubriendo tus actitudes y bueno, es evidente que quieren correrte, ¿no? Entonces dice, no digas que ya lo recibiste porque era acuse de recibo, no digas que lo recibiste y vamos a empezar y empezó la estrategia. En ese momento me dijo lo que están haciendo, le platiqué todo lo que estaba pasando, y me dijo, eso es un móvil y necesitas ir a terapia. Entonces yo recomiendo que vayas al doctor y que el doctor te mande a terapia porque estás ya, y bueno, mi esposo le dijo, está en una situación de estrés, grita como loca, o sea, no hay manera de controlarla, no puede dormir, tiene dolor de cabeza, llora, está en depresión y no sabemos qué tiene. Entonces me mandaron, inmediatamente fui al doctor e inmediatamente me dieron la baja para tomar 2 semanas y que fuera yo a terapia. En la terapia me empecé a dar cuenta y con lo que me fueron diciendo, que precisamente, ¿cuál fue la razón? Bueno, la razón primera normalmente es envidia. Triste decirlo, pero es así. Es una envidia, ¿por qué? Pues, no sé, quizá porque yo me había adaptado al mundo alemán y me había casado y no sé. Quizá porque había algo en mí que mi acosador le gustaba y quería tener y sentía que no podía tenerlo, porque quizá lo tiene, pero sentía que no podía tenerlo. Eso es. Segundo, mi empatía, mi amabilidad y todo eso le ayudaba a que fuera yo una víctima porque sabía, se dio cuenta mi acosador de que a mí cuando me decía que me equivocaba me preocupaba demasiado y que entonces yo trataba de buscar el error y de no tenerlo y de quedar bien y eso fue como alimento para eso, porque eso fue como decir, ah, claro, aquí está, este es el talón de Aquiles, ahí es donde le duele. Y ahí empezó a seguir, pues sí, acosando, a seguir diciendo. Empezó a hablar mal de mí con todos mis colegas, yo no lo supe, claro, todo eso lo sabes después, no te enteras antes. Y claro, con la distancia yo no sabía, empezó a quitarme proyectos, entonces yo ya no tenía contacto con las otras clientes o colegas de la empresa, porque es una empresa internacional, yo tenía eh, contacto con todos ellos, entonces todo eso se fue manteniendo en un momento muy difícil y todo eso es lo que hace que el acosador te tenga completamente en sus manos. Y es por eso que lo más importante es darse cuenta cuál es el problema. Lo más importante es que nos demos cuenta cuál es el problema, que nos demos cuenta que no hay, que no es real lo que te están diciendo, estar seguro. Y bueno, otro de los factores que hizo que fuera yo una víctima
fácil, se podría decir. Bueno, el COVID ayudó muchísimo, pero la víctima fácil fue mi enfermedad. Yo tenía un momento difícil. Yo estaba, claro, yo caí en depresión. Yo estaba triste por tener el problema de mis ojos. Yo tenía miedo de perder mi vista. Y claro que eso deprime a cualquiera, ¿no? Entonces, obviamente, en ese momento me tenía más en sus manos. Y bueno, ¿cuánto fue el periodo? Bueno, yo les voy a decir, fue de finales del 2019, sí, bueno, el segundo semestre, junio del 2019, y cuando yo ya reaccioné, ¿no? Y me defendí, fue en julio del 2020. O sea que fue realmente un año en lo que ya fue completo y terrible el mobbing que sufrí. Las secuelas, yo creo que hasta ahora todavía tengo algunas secuelas, pero ya son mínimas, pero tuve que hacer, por eso siempre les he hablado de workshop de resiliencia, tuve que hacerlos, pero no bastó uno, hice uno y luego hice otro en módulos de 6, que se los voy a compartir por supuesto, y también la terapia que tuve, que fue fabulosa, 6 meses de terapia intensiva, 3 veces a la semana estaba yo en terapia. El otro terapeuta que tuve fue mi abogado, que realmente un grandísimo, no solamente abogado, terapeuta, mi marido obviamente, que me ayudó muchísimo, mi hija y mi familia en México. Esas son las cosas que te ayudan a salir de todo esto y a darte cuenta. Pero claro, te vienen enfermedades como la migraña que me vino, o sea, yo tenía depresión, lloraba todas las noches, y eso es que te tienes que dar cuenta que no eres tú, que no eres tú el problema. Ni tampoco es porque vais a ser la súper maravillosa persona, no. Fue un momento, fue una situación, y esta persona, bueno, para mi manera de pensar, es una situación equivocada, es un camino equivocado, es una súper, bueno, una idea de poder o de fortaleza que no es real, y en realidad son personas muy solitarias, muy tristes, muy inseguras y muy egoístas. Eso es la descripción que yo puedo dar de mi acosador. Es lamentable, no creo que haya cambiado, y después me enteré que no fui su única víctima, que había otras, y no dudo que hoy tenga nuevas víctimas, y espero que vean este video y, y se defiendan y no se dejen. Sobre todo, que se protejan a sí mismos. Nos vemos. Muchas gracias y por escucharme y por seguir adelante. Hasta luego. Chao.